es sobre probabilidad y la noción de esperanza matemática. El juego o el aplicativo GeoGebra lo que hace es se llama la ruina del jugador. Son un jugador que juega contra el casino, tiene 2 fichas y el casino tiene 4. Lo que hacemos, voy a pausar un momentito porque hay gente que está esperando entrar. Entonces quisiera, ok, ya le dieron entrada. Entonces, lo que vemos aquí, pues es tiene un botón para lanzar monedas. Si caen 2 soles, el casino le da 1 al jugador. Si caen 2 águilas, el jugador le da 1 al casino. Y entonces, en este contexto es que se desarrolla la actividad. Para más detalles, pues está el video propiamente que nos presentan en la IME. Este material es llamado Tifloplano. Lo presentan Kleiber Villadiego y Jorge Moreno de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad del Atlántico, que me entiendo es de Colombia. Es también para secundaria y está dirigido a estudiantes con discapacidad visual. El aprendizaje esperado es la ubicación de pares ordenados en el plano cartesiano y la representación gráfica de funciones lineales. Aquí vemos en la imagen, para la localización de los planos, entiendo que se pone un pin, o sea, el estudiante tiene que de manera táctil localizar los ejes y poner un pin. Esa es la localización de un punto. Y este aparato que tenemos aquí lo que hace tiene un carrete con un hilo. Una vez que se ha puesto un punto, pues se tira el hilo hacia el otro punto, y teniendo 2 puntos, pues podemos trazar una recta. Palabras más, palabras menos, la forma en cómo está planteado el trabajo con el Tifloplano. En el caso del rompecabezas pitagórico, pues aquí tenemos a Joseph Villalba y Fabiana Arteaga, y a Eric García de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Secretaría de Educación Pública, que nos presentan el rompecabezas pitagórico. También está planteado para secundaria, y el aprendizaje esperado declarado es análisis de las relaciones entre las áreas y los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Pues es el teorema de Pitágoras. Y la idea es que hay unas plantillas. Entonces el estudiante en estas especies de tangram pitagórico tienen que reconstruir en la parte, en un primer momento, los dos cuadrados sobre los catetos con las figuras, y en un segundo momento reconstruir estas figuras, ordenarlas para reconstruir el cuadrado sobre la hipotenusa. Hay distintos elementos que se declaran también ahí. Y en el caso de la adivina cuál, Claudia Ivette Hernández Quemada, Carolina Carrillo y Nancy Calvillo de la Universidad Autónoma de Zacatecas nos presentan este material planteado para medio superior y superior. El aprendizaje esperado es sobre funciones y análisis de la comprensión del concepto de función. Es una adaptación del juego Adivina quién. Uno elige un personaje y los va eliminando de acuerdo a sus características. Y entonces el momento que uno ya sabe quién es, pues lo dice y gana, ¿no? Entonces en este caso las características, los elementos eran personas, y en este caso son funciones en diversas representaciones. Y entonces las preguntas que hacen es, tu objeto se encuentra en una representación geométrica, tu objeto tiene asíntotas, y uno va eliminando posibilidades, y aquí la cuestión pues es que pone en juego esta idea de los aspectos constitutivos de la función. Estos son los cuatro materiales que tenemos. Les comento que el jurado está conformado por la doctora Marcela Ferrari Escolá de la Universidad Autónoma de Guerrero, por la doctora Rita Angulo Villanueva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por Jaime Gaitán, que es de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Hay una rúbrica que los jugadores tienen, en la cual se evalúa tanto el escrito, el video, el tratamiento del contenido al respecto del material, y esta sesión que estamos teniendo. Entonces, previamente, pues el jurado ha
ha empezado a llenar la rúbrica y la idea de hoy es que les hagan preguntas al respecto, al respecto para poder terminar de llenar su rúbrica. Les comento que, que la organización de la EIME nos autoriza, bueno, nos dice que son 3 premios los que van a resultar de este concurso. El primero de ellos es una inscripción completa a la EIME 25. Si son varios participantes, pues se dividen en la proporción que ustedes consideren. En el caso bueno, también un emulador sencillo de la calculadora Casio, con vigencia de 1 año. En segundo lugar, que también es un premio, es media inscripción. Igual, bajo el mismo criterio, lo dividen como ustedes consideran. Y el tercer lugar es un kit de libros. Entonces, no sé qué les parece si empezamos ya con las preguntas. Yo sugeriría que adoptemos el mismo orden que fui presentando los materiales. Entonces, en este caso, me gustaría que abriera en su cámara Sebastián, que veo que ya la tiene. No sé si Karen va a estar también. Pues ya los veo ahí. Entonces, pues, Marcela, Rita, Jaime, ahí dije, es Jaime Ramos Gaitán, una disculpa. Pues es todo suyo. Ahí está, háganle las preguntas que consideren pertinentes al respecto del material. Adelante, Marcela, adelante. Sí, es que como estamos la primera vez que hacemos este tipo de ejercicios, no sabía cómo era la dinámica de si levantamos la mano, si interrumpimos. Así que bueno, primero felicitarlo a los 4 trabajos porque los estuve mirando con una muy interesantes, desafiantes y muy pertinentes justamente para esta escuela de invierno. En el caso del primero, sí, mi pregunta sería, ¿qué consideran ustedes como material didáctico? ¿Qué es lo que están entendiendo? Porque no lo encontré en el escrito que presentaron y de alguna manera sí lo desarrollan en el video, pero sí me gustaría, como digo, con sus palabras, ¿por qué consideran que su propuesta es un material didáctico? Ay, no me digan que bueno, buenas tardes para todos. Sí, nosotros consideramos que este es un material didáctico debido a que este es el mediador que permite construir ese conocimiento que nosotros deseamos. Particularmente, nosotros deseamos construir ese concepto de posibilidad y probabilidad con el fin de que los estudiantes puedan analizar lo que sucede cuando lanzan una moneda y pueden predecir el evento que puede suceder. Entonces, para nosotros ese es un material didáctico porque el estudiante está interactuando directamente con ese medio y por medio de unas preguntas orientadoras, los estudiantes toman esos análisis o esa retroalimentación para poder ser conscientes de lo que está ocurriendo en estos eventos azarosos. Entonces, por eso consideramos que ese es el material didáctico. Ok, muchas gracias. ¿Por qué consideran que es innovador? Bueno, es innovador debido a que pues lo podemos hacer de 2 formas, tanto de material concreto con monedas y fichas que pueden ser utilizadas con cartón, material reciclado. Y lo innovador en esta parte es que se deja en ciertos puntos en las escuelas o por parte del currículo ese pensamiento aleatorio o esos eventos azarosos y pues no son abordados en su mayoría. Entonces, si tomamos un problema histórico y lo adaptamos a estas condiciones escolares para que sea un poco más sencillo para analizar en cuanto a los estudiantes, entonces por eso consideramos que es algo innovador. Por su parte, no hemos encontrado referentes que nos indiquen que ha sido utilizado o se ha llevado al aula. Entonces, sí nos parece como Dispense que lo interrumpa. No se está viendo su material. Está una hoja en blanco con
la escuela de invierno. Creo que no estoy compartiendo. El que está compartiendo es... Me parece que No. Berta Ivonne está compartiendo. Pensé que esperaría que una pausa para presentar algo, pero no sé, Berta, si es tu propósito de compartir algo. Aquí. Creo que no, gracias. Sí, y también en cuanto al innovador es que también por medio de la pandemia y lo que se está viviendo, entonces se crea este software que permite en un primer momento la comunicación entre dos estudiantes, o es el mismo estudiante que puede jugar simulando que son dos personas. Entonces esa es la parte innovadora del software y también de este material didáctico que se puede utilizar de las dos formas, utilizando material concreto dependiendo de las necesidades, o utilizando desde el software si se estaban presentando esas clases virtuales. Gracias. No sé si la técnica me podría ayudar porque no puedo hacer nada ni de cortar mi micrófono para no perturbar con el eco. Estoy como trabada, no sé si se me escucha, como no conozco tampoco muy bien el Teams, pero para no perturbar. Así que bueno, muchísimas gracias, tus respuestas interesantes y espero que sigan desarrollando este tipo de elementos. No sé si hay algo otro de los... Sí, pues te acabo de cerrar el audio, disculpa, Marcela, estoy experimentando, pero creo que era lo que estabas buscando. Doctora Rita, no sé si quiera hacerle preguntas. Gracias, Iván. Primero me uno a la felicitación de Marcela para los 4 trabajos. Me parecieron muy importantes porque son una opción para desarrollar dentro del aula de clase. Quisiera hacer 2 preguntas a Sebastián. Una, ¿por qué no presentaron en video el funcionamiento de GeoGebra cuando muestran su material? Y 2, ¿probaron el material y tuvo algún tipo de resultado? Nada más. Maestra, sí, teníamos pensado en el video proporcionar como esa visualización del juego. Sin embargo, por los tiempos se hacía un poco corto, entonces hicimos varios ensayos de video y se nos pasaba un poco el tiempo. Entonces, ¿qué quisimos nosotros enfatizarnos en? Bueno, ¿cómo se origina ese material? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sustento teórico, histórico? Para luego hacer ese diseño, también plantear cómo se podría llevar al aula, los resultados que se obtuvieron, el tipo de preguntas que se le están realizando a los estudiantes. Entonces, sí lo teníamos pensado en un primer momento, pero debido a los 15 minutos que se pretendían pues, visualizar en el video, entonces se nos pasaba un poco de ese límite, entonces pues decidimos como interpretarlo como que los que estén interesados en este material podrían ingresar a GeoGebra, el enlace que está en el resumen del material, y podrían ver pues esa visualización mediante los sucesos aleatorios. Este material sí se ha aplicado desde las dos formas, desde lo digital y desde el material concreto. Lo interesante de esto es que los estudiantes en un primer momento lo ven como un juego y pues piensan que todo es posible, y además pues se hacen ese tipo de comparaciones. Los estudiantes en un primer momento hicieron la comparación de que, bueno, ¿será que el juego es igual para todos? ¿Será que dura al mismo tiempo? ¿Será que las condiciones, que a pesar de que son las mismas para cada uno de los roles que se presentan ahí, jugador y casino, ¿será que son la misma cantidad de lanzamientos, de monedas? Entonces, sí fue interesante ver que los estudiantes analizaron cada lanzamiento que tenían y podrían determinar si el juego era justo o injusto. Y incluían factores interesantes, es decir, que no se dejaban llevar como el rol de la moneda, como el cara, el sello, la probabilidad dividida en un medio, sino más bien también tener en cuenta otros factores, en este caso las fichas, debido a que en un primer momento se presentan fichas iguales, 4 y 4, y ya en un segundo momento se presentan que el casino tiene 4 y el jugador tiene 2. Entonces, ¿qué detectaron en un inicio? Que es casi que factible o interpretable que los casinos tienen esa opción más viable de ganar, a pesar de que esas probabilidades se vean iguales.
Y además, pues lograron evidenciar que el juego no era justo, a pesar de que aparentemente las condiciones de probabilidad del lanzamiento de una moneda eran iguales. Entonces sí fue muy interesante el trabajo que se realizaron con los estudiantes de secundaria. Entonces sí fue como muy significativo para ellos. Además, bueno, no está en este material, pero sí como que se trató de explorar aún más y se trató de meter ya a jugar con dados. Entonces, bueno, ¿qué pasa si lanzamos un dado o dos dados? Y los estudiantes lograban identificar como esas posibilidades mediante las observaciones y los análisis que realizaban en cuanto a los lanzamientos. Entonces sí fue muy significativo para ellos encontrar todas estas relaciones en cuanto a las posibilidades de que ocurra un evento. Muy bien, Sebastián. Jaime. Bueno, antes que nada, buenas tardes. No sé si me veo, ¿verdad? Okay. Bueno, felicitarlos también de igual manera como las compañeras. Son muy buenos materiales. Tengo algunas preguntitas, no son una. Primero que nada, ¿por qué la necesidad del applet? Digo, si ya tenías el material concreto, ¿por qué la necesidad de introducir el applet en GeoGebra? Esa es la primera, antes que las otras, por favor. Buenas tardes, sí. Bueno, la necesidad del applet ocurre debido a, digamos, como a este distanciamiento que ocurrió en la pandemia. Entonces, primero se nos han ocurrido de las dos formas. Bueno, cómo hacerlo manual, cómo, digamos, transformar ese problema que plantea Huygens en su tratado de Razzacini en Ludalae. Este quinto problema que plantea el lanzamiento de 2 dados y un total de 11 fichas para cada jugador, cómo llevarlo al aula y cómo permitir esas observaciones que pueden realizar los estudiantes. Entonces, sí, en un primer momento pues tratamos de minimizar este problema a algo más sencillo para que los estudiantes lo puedan realizar. En ese sentido tomamos la moneda y también tomamos una cantidad de fichas menor. Lo hicimos en material concreto, pues debido a que pues, se podía realizar la moneda, pero como llegó la pandemia y de pronto pues no se permitía ese contacto o todas las clases que se están realizando de forma virtual, entonces pues sí era como más complejo pues a realizar como esas visualizaciones. En tanto la herramienta GeoGebra, pues, como normalmente se utiliza más que todo en geometría, funciones, representaciones, pues entonces también quisimos como utilizarla y potenciarla para el desarrollo del pensamiento probabilístico, en tanto que nosotros podemos hacer esa simulación de lanzamiento de una moneda que es aleatorio totalmente debido a esas funciones que nos permite GeoGebra. Entonces pues sí decidimos que esta visualización del juego que se puede representar mediante GeoGebra también es muy significativo para los estudiantes. Entonces ese es como ese sustento que nosotros planteamos. Además que en GeoGebra, como mencionaba anteriormente, pues tenía esa potencialidad de que si de pronto el estudiante se encontraba solo en casa, podría tomar los dos roles, tanto de casino como de jugador, y hacer los respectivos arrastres de las fichas e identificar y observar lo que está ocurriendo en los eventos. Ok. Bueno, en cuanto al link de acceso al applet, no venía en el documento, eso sí, yo lo tomé del video, que es donde sí lo muestra. Me puse a jugar un poquito con él. Y entonces ahí lo que te preguntaría es, ¿por qué no le pusieron como unos candados, digamos? Un muchachito puede entrar y mover las fichas sin necesidad de lanzar la moneda, por ejemplo, esa es una. Otra es que en el lanzamiento de las monedas se pudiera llevar a lo mejor un contador para que realmente se fuera registrando lo que físicamente también se hace, digamos, cuántos lanzamientos llevo, cuántas caras, cuántas cruces, etcétera. Una manera de bloquearle ahí también al estudiante de cuando ya terminó, porque al final de cuentas puede seguirle dando en lanzamientos de monedas y se pierde como que la parte del juego donde el estudiante ya se tiene que bloquear porque se le acabaron las fichas, digamos, que ya perdió, o uno o el otro, tanto el jugador como el casino. O sea, ahí como que noté esos detallitos porque creo que es parte de lo que sí tienen que pulirse. Hay que tener cuidado nada más con los applets en ese sentido. Muchas gracias, tenemos en cuenta sus recomendaciones. Y bueno, en cuanto a por qué no colocamos esa tabla, es precisamente como es un evento aleatorio, entonces para contabilizarlo, entonces saldría todos diferentes. Entonces sí, de cuanto a la programación, sí se logró como intentarlo,
pero como no es una condición repetitiva o intuitiva, es decir, que cada juego es totalmente independiente como se realice, por eso sería aleatorio, entonces sería complejo pues tratar de interpretarlo o tratar de configurarlo de tal forma que lleve a una tabla. Sin embargo, sí lo teníamos en cuenta, pero para ello más bien se diseñó y pues se realizó por medio de una página web que se diseñó en Wix, que pues permite como que los estudiantes pues logren como hacer esas contabilizaciones, si no de pronto no poseen de la hoja, para pues de hacer como esa mejora para que los estudiantes tengan esa visualización. Entonces sí hemos estado como puliendo esa parte en cuanto a cómo mejorarlo, a cómo que los estudiantes lo puedan realizar, y también pues sí es muy importante que el docente sea el que medie pues esas situaciones que están sucediendo. Por ejemplo, cuando se llevó a la práctica, pues siempre pues, se observaba a los estudiantes, bueno, cuántos lanzamientos hiciste, y importante que se vayan registrando ese tipo de lanzamientos, que ellos sean conscientes de cómo van saliendo, para así mismo ir a hacer los registros y así mismo contabilizar cuántos sellos salen, cuántas caras salen, cuántos conjuntos salen, para así determinar cuáles son esas posibilidades de que tiene que ocurra un evento. También pues lo que se busca es que los estudiantes pues logren como identificar y por medio del arrastre pues visualizar como cuándo se van pasando cada una de esas fichas. Entonces, en cuanto a las limitaciones, pues sí encontrábamos que como nosotros colocamos los dos cuadrados y encerramos cada una de las fichas en los cuadrados, pues sí de pronto tomaremos en cuenta para que no se salga como tal de la pantalla de eje grande. No lo habíamos pensado de esa forma porque puede que se pierdan las fichas. Pero entonces lo dejamos libre precisamente para que se pudieran realizar ese tipo de movimientos y que ellos pudieran observar, bueno, si el jugador se quedó sin fichas, finalizó el juego. Si el casino se quedó sin fichas, terminó el juego. Entonces más bien era para que ellos pudieran observar cuándo se quedaban sin fichas y no tanto como registrar los números de lanzamiento y decir, no, queda -1, queda -2, sino más bien que por medio del arrastre, como si ellos tuvieran las fichas físicas, va pasando y va devolviendo. Entonces ese era como el objetivo de que estuvieran libres dentro del applet. Pero muchas gracias también para... Sí, me queda muy claro, pero es un reto. Trabajar con la tecnología y sobre todo probabilidad es un reto, la verdad. Y por eso sí es de reconocerse el trabajo. Y la última preguntita nada más. ¿Hasta qué punto lograron el objetivo didáctico, pero ya con el applet, no con el experimento en física, digamos? Bueno, en un primer momento los estudiantes identifican, debido a que son de igual tamaño, digamos las fichas, identifican que es un juego justo en cuanto a se espera o que no se puede predecir quién es el que va o que tiene más posibilidades de ganar. Entonces, pues sí es como sorprendente que por medio de las preguntas que le realizamos a los estudiantes, pues ellos analizaban y decían, en un primer momento, en la primera actividad, es que es complejo porque si yo lo juego una vez, bueno, ganó el jugador, lo juego una segunda vez, ganó el casino, pero podemos ver que los estudiantes identifican como que es impredecible. Es impredecible en el sentido de que les parece justo ese juego cuando se plantea el primer momento en que tanto el jugador como el casino tienen las 4 fichas y se lanzan las monedas y cada uno tiene las posibilidades de que salgan o 2 sellos o 2 caras. ¿Qué sucede cuando se juega de otra forma, cuando el casino tiene 4 y el jugador tiene 2? Los estudiantes, ¿qué notan del juego? Que apenas con 2 lanzamientos puede perder el jugador y el juego se hace muy corto y se termina el juego, y no les parece justo que el casino, por tener más fichas, gane tan rápido. Y entonces pues ese tipo de comparaciones en cuanto al tiempo, en cuanto al número de lanzamientos, en cuanto a los otros factores que influyen en este tipo de juegos y actividades, pues sí nos pareció muy interesante en un primer momento que ellos logren analizar desde lo que están trabajando. En un segundo momento es muy importante esas interacciones, es decir, que nosotros al final comparamos las respuestas de todos los estudiantes y que logramos identificar que eran totalmente diferentes. Se presentaron casos extremos, por ejemplo, el caso de que apenas salían cuatro caras de seguidos y ¡pum!, se acabó el juego. Y aparecía otro caso extremo en el que se demoraron, hicieron más o menos unos 67 lanzamientos. Entonces ellos, profe, pero es que no acabo, profe, pero es que no acabo, pero ¿por qué, profe? Y entonces que yo le doy. Y entonces
¿Qué es lo rico de esta actividad? Que ellos en un primer momento pensaban que todo era igual. Entonces ellos como que observaban, pero ¿y por qué no te dio igual? ¿Por qué te dio diferente? ¿Por qué en este caso ganó el casino? ¿Por qué en este caso ganó el jugador? Y también se presentaron casos que podríamos decirlos que por medio de la probabilidad son eventos que son muy poco probables, pero ocurrían. En el sentido de que, por ejemplo, el jugador con 2 fichas le pudo ganar al casino, pero pues sí se demoró un poco más el juego, pero se lanzó la moneda y para ellos pues sí era justo que saliera o cara o sello. Entonces sí fue muy enriquecedor en cuanto a esas observaciones y análisis que realizaban los estudiantes. Entonces sí se logró y se cumplió con ese objetivo en cuanto a la implementación de esta actividad. Muy bien, gracias. Muy bien, yo creo que pasamos al siguiente porque igual seguramente pues también los demás tendrán preguntas para el siguiente. Le pido a Kleiber Villadiego Franco si pudiera abrir su cámara para las preguntas referentes al material didáctico Tifloplano. Buenas tardes. Bueno, mi compañero Clay tiene problemas con conexión, entonces estoy yo para... Ok, sí, el coautor también. Adelante, Marcela. Sí, bueno, felicitar a los chicos porque esta idea de trabajar con chicos especiales, que no tengo ninguna experiencia yo con esta idea del no vidente, es decir, que no, de los niños que no pueden utilizar los ojos, es algo súper interesante y el trabajo que tienen allí se me hace muy, muy interesante, muy enriquecedor. Incluso en el video, lo que nos permitieron también visualizar lo que significa estar frente a un joven de este tipo, ¿no? Con estas dificultades. Entonces, verlo en el video, felicitarlos por eso, porque realmente cumplieron el tiempo y lo explican muy bien y nos permiten visualizar lo que están proponiendo. Entonces, felicidades por eso. Las preguntas mías serían algo que me surgió al verlos es, lo único que es tangible es el plano, ¿no? Es decir, los canales que ustedes colocan, los ejes, pero ¿por qué al mismo nivel los ejes y los otros, lo que son los canales? Es decir, ¿cómo un niño que no ve, lo único que puede ver o tocar, lo que yo entiendo diferente, es el punto 00? Pero no así los ejes, como diciendo que tengo cierta posibilidad de ver cómo está ubicado mi plano, dónde está el primer cuadrante, el segundo, el tercero. Es decir, lo veo como que se me diluyó a mí esa idea, aunque veo que el muchachín sí logra generar sus puntos y lo veo muy claro en la dirección de las intersecciones, pero no tanto en la ubicación en sí, qué distancia respecto a los ejes, cómo lo puede palpar o cómo lo puede realmente imaginar, porque es súper interesante y me quedé como bastante con preguntas en tu diseño, porque incluso bien presentado, pero sí me gustaría eso, ¿por qué decidieron que el que se podía palpar como sobresaliendo era el 00 y no alguna marca o algo que les permita ver o no lo visualice la parte de los ejes? Porque cuando uno lo hace, jugando con la idea del plano y las cosas, lo primero que uno visualiza son los dos ejes, ¿no? Es decir, todo blanco y yo veo un par de ejes. En este caso, ¿cómo lo distingo? Incluso siendo yo vidente, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo identificar dónde están los ejes? ¿Cómo lo puedo identificar según su idea? Vale, listo. Bueno, inicialmente los chicos cuando van a graficar, ellos utilizaban lo que se llama plano cartesiano normalmente. Es una tabla cuadradita, igualita a esta, solo que las líneas, los canales, no son profundos, ¿listo? Y ellos se perdían cuando estaban ubicando los pines. Normalmente ellos graficaban con ligas y 2 chacitos que se metían, se incrustaban en los huequitos y quedaban 2 líneas. Y a ellos les generaba esa confusión porque la definición de la función lineal es una recta que pasa por 2 puntos. Y a ellos al momento de verlo, sus ojos son los dedos, ven 2 líneas, tocan 2 líneas y dicen, bueno, esto no es una línea recta. Entonces, tomamos como parte inicial eso allí. ¿Cómo ellos ubicaban el origen? En el plano cartesiano el origen siempre estaba resaltado. En el plano cartesiano normalmente, ¿listo? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Colocamos un botoncito, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, tiene un botoncito. Y ellos, como tal, no ubicaban los 4 ejes. Simplemente tocaban el origen y tocaban las primeras líneas. Como quien dice las coordenadas 1, 1, 1, 0, menos 1, 1 y menos 1, 0.
A partir de allí, ellos en su imaginación tomaban el norte como lo que está hacia adelante. Colocaban su mesa, su tabla, ubicaban el origen y su norte era lo que estaba hacia adelante, siempre. Entonces, a partir de allí, ellos siempre graficaban primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Ubicaban el primer punto, yo que tengo el aparato, ubicaban el primer punto con el cajetín que está sujeto al mecanismo. Luego lo jalaban y lo bloqueaban con este botoncito. Y aquí ellos podían mover la cuerda a libertad. Y nuevamente se iban al origen y como ya sabían que este era su norte, ubicaban ahora partir a la izquierda, hacia el eje de las X negativos y en Y, o la otra coordenada que les toca. Luego lo ubicaban, meterlo por aquí, listo, y soltaban el segurito. Allí, ellos sí decían, bueno, profe, ahora sí se ubica una línea recta, porque ahora puedo tocar una sola línea. ¿Listo? Y ubicaban los dos puntos. ¿Qué queríamos nosotros? Que el estudiante pudiera ver de una mejor manera y que pudiera trabajar al mismo ritmo que sus demás estudiantes, digamos, sus compañeros normovisuales, lo llamamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer? Queríamos incluirlos para que nos sintieran apartados en ese espacio cuando se tocaban estos temas. Entonces, al mismo ritmo se podían trabajar tanto los estudiantes normovisuales como los estudiantes con alguna limitación visual. Entonces, ¿cómo se ubicaban ellos en los ejes? Totalmente. Que originalmente ellos no ubicaban las coordenadas. Muy interesante lo que están diseñando, me parece muy bonito. Y que si yo te preguntaría, bueno, ¿qué otras posibilidades le visualizas a tu material? Aparte de los lineales, la ubicación de puntos, ¿qué otro tipo de elementos crees que pudiera generar este material una vez que uno como profesor lo tiene en su poder, digamos, en sus manos? Bueno, dentro de las aplicaciones a las que hemos podido llegar es que con esto pueden construir figuras geométricas. A este cajetín se le agregan más pines que vienen siendo las coordenadas y formar figuras geométricas allí. Sí, será otra de las aplicaciones que tendría que hasta el momento hemos logrado con los chicos. Ok, muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Marcela. Rita. Hola, buenas tardes. También te felicito por el material que presenta y quiero hacer dos preguntas muy concretas. Una tiene que ver con cómo realizaban tus estudiantes el registro de lo que estaban trabajando, supongo que a través del braille. ¿Cómo lo registraban? Esa es una pregunta. Y la segunda es si revisaron otras experiencias de propuestas similares a la tuya. Gracias. Listo. Bueno, para responder a la primera pregunta, nosotros creamos otra manera para que ellos tabularan. Ellos creaban una tablita dentro de su regleta de braille y van escribiendo las ecuaciones, por ejemplo, decir 2x igual 1. Ellos le escribían. No puede ser completada como usted la marcó. Verifique su marcación. Bueno, ellos escribían su ecuación como letra, con su braille, lo iban leyendo, y esa parte sí es un poquito complicada porque les costaba un poquito entender dónde estaba el símbolo del igual y saber pasar un término a la izquierda, a la derecha del igual, y lo iban haciendo como si estuviesen escribiendo. Escribían su ecuación 2x más 1 igual a alguna cosa, y luego iban despejando abajo 2x menos tal, tan. ¿Sí? Y le iban haciendo todo palpándolo, uno abajo del otro, como si estuviesen escribiendo. La parte donde a ellos se les hacía complicado era cuando quedaba alguna fracción, que les tocaba realizar divisiones, ya ahí sí tocaba que el docente les ayudara porque a esa parte no alcanzaban a llegar los chicos. Y la segunda pregunta, ¿me la repite, por favor? Sí, revisaron o conocieron otras propuestas similares a la de ustedes, utilizando una tabla similar.
Bueno, acá en Colombia hay una institución que se llama Fundade. No sé si hayan escuchado su nombre. Fundade se llama la fundación, que trabaja con chicos ciegos. Ellos utilizan lo que es el plano cartesiano, una tablita cuadrada, pero no tiene canaletas, ¿sí? Son muy pequeñitas las superficies. Y allí los chicos se salen de las líneas, de las guías. Ellos utilizan ese plano cartesiano y utilizan lo que son ligas y dos pines, dos chacitos. Y con eso graficaban los chicos. Pero como les decía, ellos graficaban y les generaba al final 2 líneas. Y algunos chicos decían, profe, pero si la función lineal es una línea, aquí me generan 2. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros iniciamos nuestro trabajo. Gracias. ¿Vale? Jaime, todo tuyo. Ok, gracias. Hola, pues felicidades. Me gustó mucho el dispositivo retráctil. La verdad le da bastantes ventajas en cuanto a la graficación, según estuve viendo el video y el documento, perdón. Nada más tendría una pregunta. Después de graficar, o ya después de practicar con varias gráficas, si lo hicieron, ¿qué propiedades de la función lineal se lograron entrever o que lograron entender un poco los estudiantes? ¿Cuáles serían ellas? Bueno, algunas propiedades que ellos trabajaron fue asociativa y trabajaron propiedades conmutativas. Fueron las únicas 2 que se trabajaron con los chicos, porque estábamos trabajando con estudiantes de instituciones públicas y en Colombia no es secreto que no todas las instituciones se dan de mejor manera la educación. Y habían estudiantes que aún no entendían esos temas y ahora además los chicos con limitaciones visuales mucho menos. Entonces, con ellos se trabajaron únicamente propiedad asociativa y propiedad conmutativa para realizar la gráfica de estas funciones. Ok, entonces se centraron prácticamente en la cuestión gráfica. Muy bien. En cuanto al... Correcto. Sí. Y función afín, otra que trabajamos con los chicos, como estaba en relieve, ellos pisaban la línea y decían, si la línea tocaba el relieve del origen, ya sabían que era una función afín. Exacto, eso es a lo que quería llegar. Muy bien. Bueno, y nada más me la robó la doctora Ferrari. En cuanto a los ejes, no sé si le lograron ustedes, no sé, poner por ahí los números en braille a los ejes o no, o lo dejaron totalmente liso. Sí. Bueno, dentro de los planes que tenemos, porque esto es artesanal, queríamos colocarle en cada uno de los ejes la letra en braille. X, la Y, la menos Y y la menos X. Pero como estamos en modificaciones, aún no hemos terminado el plano en sí. Ok, muchísimas gracias. Está muy entretenido, la verdad. Está padre. Yo solo una pregunta rapidísima, sí o no, precisa. ¿Es impresión 3D o es madera? No, lo realizamos en madera y lo tallamos con muy bien. Era eso. Sí, como total, sí. Y el otro, el carrete, ¿ustedes lo construyeron? El carrete es de unos muñequitos de cuerda. Okay. No sé cómo se les llama allá, un muñequito de cuerda. Uno le tira la cuerda y ellos caminan, entonces lo adaptamos. Como el de Willy, ajá, sí. Ok, era todo eso, era todo. Porque sí me surgió la duda. Muy bien, Joseph, Fabiana, Eric García, para las preguntas referentes al rompecabezas pitagórico. Sí, yo vengo representando. Muy bien. Marcela, no sé si tenés preguntas para Joseph. Sí, bueno, más bien que me aclare, me gustó mucho el material y la forma en que lo presenta con colores, con diferentes particiones del cuadrado y la idea de ir viendo cómo se puede abonar la argumentación respecto a esta idea de si es válido o no el teorema de Pitágoras, cuando sí, cuando no, y ese tipo de desafíos que hacen se me hacen muy interesante. Entonces mi pregunta sería algo que fue muy somero en la presentación de ustedes. No entendí las diferencias entre los cuadrados, como dicen que hay diferentes niveles de complejidad. Entonces me quedó claro el primero, porque ese es el que sí, el Pitágoras funciona, el teorema de Pitágoras. Eso lo visualicé en el video, pero de luego hay una cantidad de cuadraditos allí que no me terminé de
darme cuenta, digamos, de qué papel jugaba o qué niveles me estaba marcando. Me gustaría abonar un poquito por esa dirección. Sí, como está diseñado para ser un juego, necesita tener niveles de dificultad. Es simplemente para que sea más llamativo, ¿no? O sea, que sea más entretenido. Es decir, este fue fácil, entonces ahora voy con uno más difícil, ¿no? Seguir como escalando, como en muchos videojuegos o otro tipo de juegos, ¿no? Todos los rompecabezas están basados en demostraciones geométricas del teorema, es decir, en todos va a coincidir. Y el hecho de que se pongan de diferentes colores, pues es como para orientar a los alumnos para que vayan eligiendo, decir, bueno, yo quiero armar más rompecabezas para ganar más puntos. Y el criterio que utilizamos para definir qué tan difícil podría ser uno con respecto a otro es el número de piezas que tienen, ¿no? O sea, en cuántas partes se disecan los cuadrados. Entonces, mientras más disecciones tenga, la complejidad aumenta. Y pues lo repito, el propósito es ese, ¿no? Quizá más entretenido, decir, bueno, yo me tardé más, pero hice uno más difícil, ¿no? O sea, es como estimular un poquito esta competencia en el juego, o sea, que se divierta. Entonces, el desafío está en la cantidad de piezas, es decir, mientras más pequeñas, más complejo es cuando las desarmo, ¿no? Y armar, Y una cosa que sí me gustaría que me comentaras es, rapidito, la idea esta de cuando pone, bueno, el teorema de Pitágoras y luego cuando el ángulo es mayor o menor, que ya perdemos los 90 grados, ¿qué resultados hubo? Realmente, porque ¿cómo se explican, qué argumentos pueden surgir en los estudiantes si están ustedes haciendo pruebas respecto a que, bueno, si me sobran o si me faltan, pero eso de llegar al ángulo, por ejemplo, que tiene que ser recto, para que me sirva, ¿cómo lo están pensando con este material? ¿Qué han logrado para identificar que dependemos del teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, cuando tenemos los 90 grados en triángulo rectángulo, ¿no? Pero si no tenemos el triángulo rectángulo, pues ya tenemos que ver otros elementos, ¿no? ¿Qué tanto creen que eso los estudiantes les ha abonado para argumentar o qué cosas han logrado? Bueno, obviamente va a depender siempre del conocimiento que tengan los estudiantes, ¿no? En algunos casos, hay algunos alumnos que ya entienden que a un ángulo mayor se le pone un lado mayor. Entonces, el cuadrado que se forma, el cuadrado más grande, por ponerle alguna denominación, en un triángulo obtusángulo, va a ser mayor, o sea, va a tener más, o sea, la suma de los otros dos cuadrados va a ser menor al cuadrado más grande, porque el cuadrado más grande ahora es mayor, porque se le pone un ángulo más grande. Entonces, en algunos casos los estudiantes sí recurren a eso para, digamos, al final se tiene que debatir. ¿Ustedes consideran que sucede para todo triángulo rectángulo, que la suma de dos cuadrados es igual al cuadrado del tercero? Y entonces algunos alumnos sí dicen sí, porque, o sea, a un ángulo más grande se le pone un lado más grande y el cuadrado también va a ser más grande. Y un ángulo más pequeño, se le pone un lado más pequeño y el cuadrado va a ser más pequeño. Pero no todos los estudiantes logran hacer ese razonamiento. La mayoría de los estudiantes al final siempre, bueno, casi siempre recurren a decir, bueno, vamos a dibujar diferentes triángulos y a ver si siempre sucede. Entonces, dependiendo obviamente de los conocimientos previos de los estudiantes, algunos sí llegan a la conclusión, funciona para todo triángulo rectángulo, y algunos necesitan más pruebas, ¿no? Lo que también es interesante, en mi opinión, ¿no? O sea, el hecho de que se abre un debate, ¿no? Es decir, ¿sucede siempre? ¿No sucede? ¿Por qué sucede o por qué no? Entonces, pues es lo que hemos observado hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Joseph. Gracias, Marcela. Doctora Rita. No tengo preguntas en este caso. Muchas gracias. Jaime. Sí, una nada más. Bueno, me gustó mucho cómo describieron su material, estaba muy completa su explicación, y como mencionaba la doctora, los colores y los niveles. Nada más quisiera preguntar cuánto tiempo se llevan para desarrollar el juego en promedio. Una o dos sesiones, o no sé, depende. ¿Cómo lo midieron? Yo lo he desarrollado, bueno, lo hemos desarrollado de dos formas, en el que se hace primero con el triángulo, bueno, con la plantilla con un triángulo rectángulo, y luego con las otras dos plantillas con un triángulo obtusángulo y uno acutángulo, y ahí toma 2 sesiones, o sea, son 2 sesiones de aproximadamente 50 minutos,
porque hay que entregar el material, hay que guardarlo, es decir, la organización toma bastante tiempo. Bueno, no tanto, ¿no? O sea, está como optimizado para que sea más sencillo, pero si se hacen así separadas, toma 2 sesiones. Si por algún motivo desea hacerlo en una sola sesión, se le entrega las 3 plantillas al mismo tiempo y lo arman en la plantilla 1 y nada más lo comparan en la 2 y la 3 y se cumple más o menos con la misma dinámica, ¿no? Hacen la comparación en los 3 triángulos y ahorran tiempo. Entonces aquí depende a veces pues de cómo el profesor valora a sus estudiantes, ¿no? Si él considera que pueden hacer la comparación en un solo momento, puede entregar las 3 plantillas para ahorrar tiempo. Y si considera que los estudiantes necesitan más tiempo, lo puede dividir en 2 de esa forma. Una cosa que es de destacar es el reconocimiento que le dan a las personas por su trabajo. En este caso, a Arteaga, cuando sugirió la disección en tetraminosa y pentaminosa, se me hizo muy interesante. Y qué bueno que promuevan también todas esas nuevas ideas, la verdad. Que no se quede nada más con lo que ya existe o lo que ya está en la literatura, digamos. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Pues pasamos al último material, Claudia y Beth. El material adivina cuál. Claudia, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí estoy. Muy bien. No sé, Marcela, si tendrás preguntas. Bueno, solo felicitarte porque el entusiasmo en tu video ya nos generó otro tipo de mirada, ¿no? Es decir, tu amor por lo que hiciste está muy interesante y te invita a ver. Entonces, la idea que tienes es muy interesante cuando uno toma un juego y lo adapta a la matemática. Si es algo que no está pensado para matemáticas, adecuarlo porque la potencialidad de la idea, de esto de descubrir y jugar con otro y competir siempre es interesante. Entonces, ¿crees que el único papel que podría jugar es la idea de ver si aprendieron o no aprendieron, o entendieron o no entendieron la idea, o tendría otra posibilidad este tipo de juegos? En su momento, el tipo de juego en el que nosotros hicimos en su momento, pues fue diseñado para eso, pero siento que podríamos darle otro tinte, si se prestan para más cosas, ese tipo de juegos. Por ejemplo, ahora... Rápido. Por ejemplo, podríamos asociarle definiciones por parejas, por ejemplo. Ponerle función, poner como definiciones y que ellos vayan leyéndola y al mismo tiempo pueden ir repasándolas. Por ejemplo, tú optaste por la definición de función, pero ahí en el papelito describirla. Y así los estudiantes pueden ir repasándola. En el momento se me ocurre esa parte, pero cuando lo elaboramos no lo pensamos así, fue exclusivamente para ello. Sí, se me hace muy interesante porque uno puede tener muchísimas tarjetas y va cambiando el juego con el mismo material, digamos, la misma palomitas estas que están, estas tablitas, las puede uno cambiar a medida de lo que quiere ver, lo que quiere hacer, entonces tiene muchísimas posibilidades, así que me pareció muy interesante que rescataran un juego que está tan de moda, entre comillas, con los niños para llevarlo a otro nivel y que siga siendo tan ameno, así que felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctora Rita. Sí, bueno, muchas felicidades por la iniciativa. En el nivel de educación superior casi no se ve y justo ahí está mi pregunta. ¿Cómo recibieron los estudiantes de educación superior, que por definición ya se consideran profesionales, un juego? O sea, ¿fue bien recibido o no el juego? Es mi única pregunta. Muy bien. Lo aplicamos en diferentes instituciones y en 3. Y en las 3 fue muy buena la respuesta. Los estudiantes estaban motivados, contentos. De hecho, pedimos prestado el grupo y al final le decían a sus profesores que querían trabajar más veces de esa manera. Ok. Gracias, Iván. Muy bien, muy bien. Finalmente, Jaime. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la justificación tanto en el documento como en el video, tanto teórica como metodológica. Estuvo muy bien, muy completa, pero tengo algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué dificultades tuvieron
durante el diseño? Me refiero por la cuestión de las dimensiones que se presentan, más que nada. Y bueno, una de ellas es lo costoso del material, porque en un grupo pequeño pues podemos mandar a hacer algunos, pero regularmente son masas, bueno, son grandes grupos, entonces puede ser una dificultad esa parte. Nada más tuvimos un par de tableros, bueno, un par de tableros, sí. Y al inicio teníamos un prototipo que fueran con casilleros de huevo, también para poder repartirlo. Entonces esa dificultad se puede suplir con esa parte. Ok. Una más. Ustedes tuvieron, bueno, les sobró en el video tiempo incluso del que les permitía la convocatoria. Mi pregunta es, ¿por qué no mostraron en escena, la puesta en escena con 2 estudiantes, al menos para ver cómo realmente lo trabajaban ellos? Porque siempre es bueno tener esa percepción de cómo se lleva la práctica, no nada más la explicación del material así en concreto. Bien, bueno, este material lo aplicamos ya hace 4 años y ahora que lo presentamos aquí en este congreso, ya no encontré evidencia, pero recuerdo que en su momento no la hice debido a la confidencia de las personas cuando estaban ahí. Fue eso. Pero sí me hubiera gustado añadir cómo interactuaban los estudiantes. De hecho, ahora que soy docente ya con estudiantes, se los quería aplicar a ellos para grabarlos, pero también por lo mismo de la confidencia de los estudiantes, ahorita están muy, muy rudos por esa parte. Sí, para eso existe la cuestión de la difuminación y la confidencialidad que se puede firmar, pero no hay ningún problema. Nada más porque de repente es bueno ver realmente todo lo que involucra un material y es también la puesta en escena. Ahora, la última, ¿qué repercusiones, beneficios o qué se ganó realmente en cuanto a algo que mencionan ustedes que es la evaluación de este concepto clave que es función en el cálculo? Cuando estábamos interactuando, o sea, ¿qué beneficios? Que los estudiantes no se frustraban igual que al tener una papeleta. Cuando regularmente como docentes llegamos y decimos, hoy hay evaluación, le repartimos la papeleta a los niños, entonces el simple hecho de recibir una papeleta y que van a ser evaluados, eso los frustra y pues de cierta manera puede invadir sus conocimientos y ya no tener el mismo aprovechamiento. En cambio, con el material, sin decirles que estaban evaluándolos, ellos podían jugar y de esa manera realmente decir o bien expresar lo que ellos tenían de conocimiento en tal tema. Esa es la ventaja que nosotros pudimos ver. Muy bien. Bueno, serían todas de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. No, al contrario, gracias. Gracias, Jaime. Pues nada más hacer una aclaración. Realmente la convocatoria marcaba 5 minutos, un video de máximo 5 minutos. Entonces, la única acotación al respecto que Claudia y Caro y Nancy pues sí respetaron ese tiempo. Nos quedan unos minutos para que el público, pues si tiene preguntas, comentarios, felicitaciones al respecto, pueda participar. Lilia López Vera, desde hace un buen rato tiene la mano levantada. Si quiere pues abrir su cámara, micrófono de viva voz, por favor, para participar. Sí, muchas gracias. Es en general para el diseño de materiales didácticos, pues generalmente evaluamos y retroalimentamos en función de la experimentación. Vamos retroalimentando el diseño. Cuando estamos diseñando, como diseñadores, observamos la amigabilidad y la complejidad de las actividades en función de los niveles académicos. Y solo mi comentario es que lo más que de pronto podemos hacer es ir a foros de difusión de iniciación científica o foros de talleres para la implementación de los mismos hacia un público más general, y entonces es cuando surgen preguntas sobre la evaluación o del diseño de indicadores, definir indicadores para evaluar el material didáctico. Porque generalmente hablamos de una evaluación cualitativa y de pronto empiezan a insistir
sobre una evaluación del material didáctico de forma cuantitativa. Entonces, no sé si los autores están involucrados ahorita en alguna etapa de evaluación del material didáctico. Aparte de la evaluación de los objetivos, por decir, hay objetivos académicos, pero aparte, la evaluación del material didáctico, pues sí puede ser en función precisamente de los objetivos de aprendizaje concebidos, pero no sé si podría alguno compartirnos al respecto. Evaluación del material didáctico. Muy bien, no sé, de los autores presentes, ¿alguien quiere abordar la pregunta? Joseph, adelante. Sí, de hecho, para cuando yo empecé con mis rompecabezas con papelitos, por decirlo de alguna forma. O sea, al final, bueno, solo me primero presentar a 3 profesores, pero ahora fuimos 4. Y lo que hice fue decirles, ¿ustedes cómo hacen esto? ¿No? O sea, preguntarles, ¿no? O sea, desde ahí empezamos, desde el diseño. Hay una valoración por parte de los profesores. Entonces, no, esto no funciona por esto funcionaría mejor así. Entonces ellos van dando como una retroalimentación. En otro tipo de instrumentos se le llamaría la validación por expertos, ¿no? O sea, ellos ya trabajan, o sea, ya han estado frente a un grupo y saben, ¿no?, qué problemas se pueden enfrentar. Entonces, esa sería la primera valoración. Y en un segundo momento, una vez que se consideró que el material ya era pertinente para llevarlo al aula, hicimos una escala Likert. Entonces, en la escala, dice que tengo mala red, en la escala venían elementos del material, por ejemplo, si el tamaño, la resistencia, los colores, el empaque donde venía presentado. O sea, son cosas que uno puede irles preguntando a los mismos estudiantes y ellos le dan una valoración. Entonces, donde la valoración sale más baja en esta escala Likert, es donde tienes que mejorarlo. Obviamente uno pone los elementos que uno sabe que puede mejorar, porque tal vez hay elementos que uno no puede evaluar, pero es porque no puedes mejorarlos, ¿no? ¿Me explico? O sea, tal vez dirían, no, pues podría ser un material que brille, y bueno, yo no soy fabricante de plásticos fluorescentes, entonces es algo que yo no le puedo imprimir al material. Entonces, esa es la forma en la que, al menos en nuestro diseño, lo evaluamos, ¿no? O sea, primero fue yendo con las personas que lo implementan, ¿no?, profesores de grupo. Y viene la primera valoración. Y en un segundo momento, ya al hacerlo de forma masiva, por decirlo de alguna forma, mediante una escala Likert, bueno, es una sugerencia, ¿no? Podría determinar qué elementos quiere evaluar. Por ejemplo, si representa bien el contenido, si cumple con el tiempo, si la organización es pertinente, si los materiales, o sea, el material del que está hecho, pues es resistente, ¿no? O sea, permite llevar a cabo la actividad. Entonces ya con esta escala uno dice, bueno, esto salió mal, esto salió bien, y hay que seguir mejorando. Yo diría que es un proceso que rara vez acaba, o sea, uno lo puede ver en los productos que salen al mercado. Cada vez salen nuevos modelos que intentan mejorar, ¿no?, el modelo previo. Entonces, suena capitalista, pero no, es parte del estudio de la implementación que, pues, por azares del destino coincide, ¿no?, que tiene que irse mejorando. Entonces, bueno, como recomendación yo le diría eso, ¿no? O sea, la primera, busque valoración de otros profesores, o sea, comparte el material, 3, 4 profesores que le den una retroalimentación, y si tiene la posibilidad de llevarlo a cabo a un grupo, puede hacerles una encuesta. Yo utilizo una escala Likert que creo que nos permite ver el nivel, ¿no?, de satisfacción que tienen los niños con respecto al material, y eso lo termina de complementar. Entonces ya no solamente tenemos el punto de vista de los profesores, sino también el punto de vista de los estudiantes. No sé si le sirve. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Joseph, no sé si alguien más quiera responder. O si hubiera también algún otro asistente que tuviera preguntas al respecto de esta presentación.
Pero si no lo hubieran, pues estamos justo a tiempo, 1:32. Pues agradecerles a todos su asistencia y a esta primera presentación de materiales en el contexto de la EIME. Creo que es muy importante porque pues creo que es uno de los materiales, como señalaba al inicio, que siempre usamos, pues, pero que en estos foros no tiene un espacio. Esperemos que conforme pase el tiempo se vaya consolidando y más participantes se vayan animando a presentar sus materiales. No me queda más que agradecer al jurado, a la doctora Marcela, a la doctora Rita y al doctor Jaime, pues el tiempo dedicado a esta sección, y a los participantes también, pues a que se hayan animado a ello. Pues no me queda más que decir. No sé si el encargado cierra esto, o qué opera en estos casos. Me comentaba la maestra que usted cerraría la sesión. Usted, si gusta ya terminarla. Ok, muy bien. Pues entonces la doy por terminada. Pues muchas gracias y nos vemos en las siguientes actividades después de la comida. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y felicidades. Gracias, hasta luego.